En los albores del siglo XVI, en una Europa envuelta en la bruma de la superstición y la oscuridad, se encontraba el remoto pueblo de Arkham. Situado en los confines de Inglaterra, Arkham yacía en las sombras de un bosque ancestral conocido como el Bosque de los Susurros, un lugar donde los árboles parecían retorcerse en agonía y las sombras se alargaban en formas inquietantes al caer la noche. La leyenda que envolvía a Arkham hablaba de un ser primordial, una entidad antigua que acechaba en los oscuros recovecos del Bosque de los Susurros, conocida solo como el Devorador de Almas. Se decía que esta criatura, cuyos orígenes se remontaban a tiempos olvidados, se alimentaba de la esencia misma de aquellos que se aventuraban demasiado lejos en el bosque, devorando sus almas y dejando solo la locura y el vacío a su paso. La historia se contaba en susurros temblorosos alrededor de las hogueras, una narrativa de terror que había perdurado a lo largo de los siglos. Los habitantes de Arkham vivían con el constante temor de las sombras del Bosque de los Susurros, sabiendo que en cualquier momento podrían caer presa del devorador de almas y ser consumidos por la oscuridad eterna. En una noche de luna llena, un grupo de valientes decidió desafiar las advertencias ancestrales y adentrarse en el bosque en busca de respuestas. Armados con antorchas y temerarios, se aventuraron en lo desconocido, determinados a enfrentar al devorador de almas y descubrir la verdad detrás de las leyendas que envolvían a Arkham. Entre ellos se encontraba Jonathan, un joven y audaz leñador cuya hermana pequeña había desaparecido en el bosque hacía meses y cuya desesperación por encontrarla lo había impulsado a liderar la expedición. Su corazón ardía con la esperanza de hallarla con vida o al menos de obtener respuestas sobre su destino. También estaba Elizabeth, una erudita de la Universidad de Oxford que había llegado a Arkham en busca de conocimiento y había quedado fascinada por las oscuras leyendas que envolvían al Bosque de los Susurros. Para ella, la búsqueda del devorador de almas era una oportunidad única de desentrañar los misterios ancestrales que habían desconcertado a los eruditos durante siglos. Además, se unió al grupo William, un veterano de guerra cuyo espíritu indomable y sed de aventura lo llevó a desafiar cualquier peligro que se interpusiera en su camino. Para él, la expedición al Bosque de los Susurros representaba una oportunidad de probarse a sí mismo y de encontrar un propósito en un mundo marcado por el caos y la desesperación. Por último, estaba Agatha, una curandera anciana cuya sabiduría y conocimiento de las artes oscuras la convertían en una guía invaluable en la oscuridad del bosque. Movida por un sentido de deber hacia su pueblo y por el deseo de proteger a los inocentes, Agatha se unió al grupo con la esperanza de enfrentar al devorador de almas y poner fin a su reinado de terror. Juntos, este heterogéneo grupo de valientes se adentró en la oscuridad del Bosque de los Susurros, con corazones llenos de determinación y espíritus templados por la adversidad. Aunque desconocían los horrores que les esperaban en las sombras, estaban unidos por una causa común: desafiar al devorador de almas y liberar a Arkham de su yugo de oscuridad. Con antorchas en mano, el grupo avanzaba con paso firme pero cauteloso por el Bosque de los Susurros, donde cada sombra parecía ocultar un peligro desconocido y cada susurro del viento resonaba como una advertencia siniestra. El bosque los envolvía en una oscuridad densa y opresiva, mientras el crujir de las ramas y el susurro de las hojas se entrelazaban en una cacofonía de sonidos inquietantes. De repente, surgieron delante de ellos las formas retorcidas de árboles centenarios, cuyas ramas se alzaban como garras hacia el cielo estrellado. En lo alto, las sombras parecían cobrar vida, adoptando formas grotescas que se movían con una cadencia ominosa. Pero los valientes no vacilaron, avanzando con determinación hacia su destino. Cuando llegaron a la clareza en el corazón del bosque, se encontraron frente a la morada del devorador de almas, una construcción antigua y retorcida que se alzaba como un monumento a la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de musgo y hiedra, y las ventanas eran solo agujeros oscuros que parecían absorber la luz de la luna y devorarla en su interior. Al entrar en la morada de la deidad ancestral, fueron recibidos por un silencio sepulcral, interrumpido solo por el susurro de la brisa y el latido acelerado de sus propios corazones.
Las sombras se retorcían y danzaban a su alrededor, formando figuras grotescas que parecían arrancadas de las pesadillas más profundas de la mente humana. Entonces, emergió la presencia misma del devorador de almas, una masa informe de tentáculos y ojos que parecía desafiar toda comprensión. Su mera presencia llenaba el aire con una sensación de terror primordial, como si estuvieran frente a una fuerza cósmica más allá de la comprensión humana. Los valientes aventureros, armados con valor y determinación, se abalanzaron contra la entidad indescriptible, luchando con todas sus fuerzas para derrotar al devorador de almas y liberar a Arkham de su influencia maligna. Las antorchas parpadeaban en la oscuridad, iluminando la escena con destellos fugaces de luz y sombra, mientras las espadas chocaban contra la masa informe del devorador de almas con un estrépito metálico. La batalla fue feroz y desesperada, con los valientes luchando contra las fuerzas del mal con una determinación inquebrantable. Sin embargo, el devorador de almas era una entidad poderosa y antigua, y sus tentáculos se retorcían y contorsionaban en un frenesí de movimiento, atrapando a los valientes en su abrazo oscuro. A pesar de su valentía y sacrificio, los valientes fueron abrumados por la oscuridad, arrastrados hacia un abismo sin fin donde sus almas se perdieron para siempre en las fauces del devorador de almas. Su sacrificio no fue en vano, sin embargo, ya que su valentía inspiró a los habitantes de Arkham a enfrentarse a la oscuridad con renovada determinación, prometiendo nunca olvidar el sacrificio de aquellos que lucharon para proteger su hogar de las fuerzas del mal.